Hola, estamos partiendo un nuevo capítulo de Revelando Historias, un programa dedicado a la fotografía y a los fotógrafos chilenos, aquí en Domadores TV. Esta tarde tenemos invitado a un fotógrafo que quiere unir a todo nuestro gremio, que ha hecho grandes esfuerzos por hacer intervenciones urbanas, en la cual incluya a un montón de fotógrafos. Así que si te llama, ponle atención. Juan Vargas Torres. Bienvenido, Juanito. Muchas gracias. Buenas tardes. Estamos muy orgullosos de recibirte acá en este programa. Bueno, para mí es muy grato. He visto todos tus programas ya y ha sido un placer encontrarme con esa cantidad de colegas que uno conoce a veces de vista y no de nombre y saber quiénes son y su historia. Sí, porque a veces uno ha visto los créditos, a mí me pasa que cacho las fotos de ellos, pero muchas veces no tengo las caras con los nombres y sus fotografías. Claro. Así que ha sido útil para nosotros mismos este programa y podernos conocer entre nosotros. ¿Cuándo agarraste una cámara tú? ¿Por qué agarraste una cámara? Uy, yo cuando estudié diseño me hice amigo de mi profesor, que era un señor mayor, Javier Pérez, ya tenía 80 años, un poco más. Mi hermano también es fotógrafo. Y mi hermano comenzó en la fotografía antes, unos 10 años antes. Así que tenía una aproximación a la fotografía, pero desde que me hice asistente y amigo de Javier, conocí otras áreas de la fotografía y ahí ya, una vez que hice mi práctica, que egresé como diseñador, me di cuenta que lo mío era la fotografía y me quedé en ese nicho. ¿Y por qué ese intento de reunir a los fotógrafos? Porque tengo un par de experiencias con algunos fenómenos y ahí tú te das cuenta que quedas corto con tu mirada. Cuando quieres contar una historia, hay partes de la historia que no las puedes contar. En el caso, por ejemplo, de la erupción del volcán Puyehue, en el Cordón Caulle, yo fotografié todo lo que es el lado chileno y fotografía aérea del lado chileno. Y para nosotros era más un fenómeno estético que una catástrofe. Pero me llamaba mucho la atención qué estaría pasando con el lado argentino. Y ahí fue cuando empecé a buscar a fotógrafos que estuvieran haciendo el mismo trabajo por el lado de ellos y logré contactar a 7 personas. Y al ver el trabajo de ellos y lo que estaban viviendo, ahí tú te das cuenta que el trabajo de uno no es suficiente a veces para contar bien la historia. Qué bonito eso que dices, porque en realidad qué interesante es ver un mismo hecho observado de distintos ángulos o por distintas manos. Entonces, ¿y cómo te ha ido con este intento? ¿Juntaste a los argentinos? ¿Lograste hacer algo? Sí, esa exposición participaron 7 fotógrafos argentinos y es difícil y también es difícil en Chile. Hay un celo profesional, hay desconfianzas del uso que se va a hacer con el material y por otro lado que los fotógrafos muchas veces nos conocemos de vista pero no de nombre. Claro. Entonces generar vínculos de confianza, vínculos afectivos, que la gente quiera participar en proyectos de otros, a veces no es tan fácil. ¿Y estas intervenciones urbanas dónde han sido hechas o cuántas has hecho, cuánto has logrado hacer? Mira, en la Plaza de la Constitución he hecho 7 intervenciones. Ah, wow. Con distintas temáticas, con temas míos y con temas también de otros fotógrafos. Hay un tema, por ejemplo, de la gente de la fruta, de la Asociación de Exportadores, del Instituto Antártico, de la Embajada de República Dominicana, que ellos hicieron una exposición muy bonita de una fotógrafa francesa que hace fotografías aéreas. Y lo que ellos querían era democratizar su geografía, porque lo que uno conoce de República Dominicana es Punta Cana. Claro, como lo más comercial, lo más atractivo turísticamente. Claro. Entonces, esos trabajos lo que hacen es abrir la geografía o distintos temas. También algunos temas para empresas, en forma particular, interna, digamos, que ya no es intervención al aire libre, pero que tienen que ver con el reconocimiento de la experiencia de sus funcionarios,
Hay un laboratorio, por ejemplo, que me pidió que ellos inauguraran el laboratorio más moderno de Sudamérica, pero necesitaban reconocer a su gente, el capital humano. Y ahí se hizo una exposición que tenía que ver con eso y para mí fue una experiencia muy valiosa conversar con esa gente. Y en el caso, ponte tú, de la Plaza de la Constitución, ¿tú haces la curatoría, tú te conseguís la plata? ¿Cómo funciona ahí? Mira, yo hago todo. Ya. Hago todo, en el sentido que... Desde gestar la idea hasta producirla. Claro, lo que yo hago, voy, por ejemplo, cuando son fenómenos naturales, voy, cubro el fenómeno, sea la erupción, sea el terremoto, sea el incendio de Valparaíso, voy, hago las fotografías, pero ya tengo una idea, un concepto anticipado que quiero desarrollar. Cuando tengo el material, ahí empiezo a buscar los permisos correspondientes y los auspicios, el financiamiento. Yo hasta el momento nunca he participado en un proyecto de fondar, no sé cómo se hace, y tampoco me he acogido a la ley de donaciones culturales, sino que hago una carpeta y me voy a buscar empresa por empresa hasta que hay alguno que entiende que está vinculado este tipo de actividades, se vincula a la responsabilidad social. Y todo esto es por voluntad propia, o sea, no te pagan por ir a cubrir el evento o de una pega, tú después armas todo esto. Mira, yo corro con todos los gastos, en principio, y cuando consigo el auspicio financia todos mis costos y mis utilidades, porque yo también genero utilidades con este trabajo. Perfecto. De otra forma sería imposible, porque tú que conoces mi trabajo, yo tengo que estar en Santiago permanentemente, entonces cuando salgo fuera de Santiago tengo que dejar uno o dos fotógrafos que hay que pagarles para que hagan el trabajo. Entonces, esa es la mecánica. No es una mecánica difícil. Lo que sí es que yo lo encuentro súper complicado, te felicito, porque la verdad es que luchar para conseguir auspicio no es fácil acá. Es difícil. Lo que hay que hacer es mandar mucho correo, hay que visitar mucha gente y al final se abre una puerta y con eso basta. Me contaste de un proyecto que tenía ahí en el bolsillo, que habías llamado a los de la AFI, no te habían contestado y que ahora parece que vamos a intentar con la Unión de Reporteros Gráficos. ¿De qué se trata ese proyecto? Sí, yo partí el día domingo, al día siguiente del incendio de Valparaíso, y he hecho varios viajes. Estoy haciendo un seguimiento de lo que está pasando en Valparaíso. El objetivo de ese proyecto es reconocer el voluntariado, fortalecer la memoria colectiva, invitar a las empresas a participar en forma responsable, pero también quería hacer un reconocimiento a bomberos. Y lamentablemente, yo justo cuando me venía, se reactivaba el incendio, había sido la noche anterior cuando yo había estado. Entonces yo no tengo fotos de bomberos en acción. Tengo muchas fotos de los aviones, los helicópteros, recogiendo escombros, de la limpieza, de todo lo demás. Tengo entrevistas de personas, pero no tengo de bomberos. Y me hubiese gustado hacerle un reconocimiento a ellos, pero lamentablemente no tengo el material. Bueno, pero convoquemos los fotógrafos a que si tienen fotos de los bomberos y quieren participar en estos proyectos, en estas intervenciones urbanas, se comuniquen con Juan. Tú tenés varios sitios. Claro, yo tengo mi sitio de fotoactiva.cl. Fotoactiva.cl, ahí se pueden comunicar y a lo mejor participar en este bonito proyecto que es reconocer la labor de los bomberos, que es un voluntariado maravilloso y que además se niegan a recibir plata por su trabajo, que poca gente le pasa eso en la vida. O sea, todos queremos que nos paguen por nuestra pega, sin embargo, Bomberos siempre ha sido fiel a su voluntariado, así que se merecen un homenaje, la verdad. Sí. Mira, yo tengo buenos vínculos con el sur de Brasil, con algunas universidades de Brasil. Y ellos que han hecho varios viajes acá, cursos completos, me dicen, mira, nosotros tenemos inundaciones, pero todos esperamos que actúe el gobierno, y el gobierno no actúa muy bien tampoco. Y los felicitamos porque nunca nos imaginamos, ellos conocen muy bien mi trabajo, nunca nos imaginamos la labor de bomberos en Chile, que era tan intensa y ese nivel de compromiso.
No, es maravilloso. Bueno, vamos a ver tus fotos, que es lo que nos interesa a todos, aparte de convocar a fotógrafos a que sí participen en tus proyectos, porque me parece muy valioso lo que tú haces y muy generoso de tu parte. Gracias. Así que, mira qué buena foto. ¿Eso es? Eso es la erupción del volcán Puyehue, en el Cordón Caulle. Y la idea de esa fotografía era, porque en ese momento ya habían evacuado a la gente, pero la gente volvía a pie, volvía en bicicleta, no quería dejar su casa sola, entonces en esa foto nosotros podíamos ver una casa habitada en zona de emergencia cuando ya no debía estar habitada. Perfecto. ¿Te fijas? La casita está iluminada. Claro, la luz tiene ese simbolismo de que está habitada cuando no debiera estar habitada. Claro, esa casa está aproximadamente a unos 8 o 10 kilómetros del cráter. El cráter se ve un poquito rojo a la derecha y lo demás son descargas eléctricas. No, es realmente impresionante lo buena de la foto. Y acá tenemos otra imagen que ahí está más cerca. Esa casa, si te fijas, tiene el humo de la chimenea. De su cocina, claro, de su chimenea. Y esa casa aproximadamente está a unos 4 kilómetros del cráter. Y el perrito es de otra casa también muy próxima. Ahora, lo que a mí me gustaría invitar aquí a los fotógrafos, a los más jóvenes, a los que no han vivido esta experiencia, es entender que estos espectáculos no tienen precio. Lo que tiene precio es el trabajo de los fotógrafos. Claro, claro. Pero el estar ahí, el respirar el olor a azufre, el sentir como la tierra tiembla, la temperatura ambiente, los fenómenos cuando empieza a llover la piedra pome, porque la piedra pome hay distintos tamaños, pero donde está esa casa, por ejemplo, llueve piedra pome de 1 o 2 centímetros. Y la gente está tan acostumbrada ya, porque yo hablaba con la gente ahí y me decían que en el terremoto, en la erupción anterior del año 60 y tanto, creo, habían pasado por lo mismo, ¿te fijas? Y había sido mayor. O sea, es como algo, parte de su historia, ¿a ellos no los alarma esta situación? No. Es sorprendente ver la gente que sí se preocupa por sus animales. Ellos saben que los van a perder si no los venden luego. Exacto. Pero ellos no se mueven de ahí, o sacan a los hijos, los más pequeños, pero los mayores, ellos se quedan. Permanecen ahí, con las fotos puestas hasta el final. Sí, gente impresionante. Oye, con lo de los precios de los fotógrafos, yo me refería no a que los fotógrafos tengan precios, sino que al valor que tiene la fotografía como documento histórico. Como certificado de un hecho, claro. Exacto, claro. O sea, lo que tú, como corroborando lo que tú decías, y no estaba hablando de plata ni de valores monetarios, sino que de lo importante que es que exista este registro. Claro. Ahora, en la exposición de Larraín, de Sergio Larraín, yo gratamente me encontré con unas fotografías de la erupción del Puyehue del año 60, hechas por él. Entonces también tiene fotos aéreas. Y es entretenido ver eso, cómo se repite la misma historia en los mismos lugares. Claro, pero insisto en que en la parada que yo estoy hoy día hay que fortalecer la memoria histórica. Yo te comentaba que Luis Hernández Parker tiene un libro que relata lo ocurrido en el terremoto del 60 y es exactamente lo mismo que vimos nosotros en el 2010. Los cortes de luz, los cortes de carretera, los saqueos, la falta de agua potable, es exactamente lo mismo. Pero se nos olvidó. Por algún motivo no hemos sabido fortalecer y mantener la memoria colectiva. Y yo creo que estos trabajos hacen que eso se reafirme. Esos son tomas aéreas, me imagino. Claro. Aquí yo le hago un agradecimiento especial al piloto del helicóptero que me permitió volar, digamos. Yo lamentablemente no sé el nombre, perdí el contacto con el piloto, pero esto demuestra que el trabajo nuestro no puede ser independiente. Esa fotografía yo no la hubiese podido hacer sin la buena voluntad de esa persona, ¿te fijas? Exactamente. Y son vuelos peligrosos, él no me cobró por volar ni nada. Pero cada etapa de lo que yo he ido haciendo, el vínculo con las personas, me doy cuenta que sin ellos es muy difícil dar buenos pasos en la cobertura de estos eventos. Y eso,
Eso, bueno, parece nieve, pero obviamente no es nieve, es ceniza, ¿no? Claro, esto es ceniza y lo que se produce ahí es que pareciera ser blanco y negro, pero es fotocolor, está todo cubierto por ceniza y eso está bajo la columna de ceniza, bajo la nube del volcán. Y ahí lo entretenido que se produce como fenómeno es que hace mucho frío. Entonces la gente hace mucho frío bajo la nube, la columna de ceniza. Hay que considerar que si esa columna se desplomara, sería pero mucho material, digamos. Entonces no pasan los rayos del sol y cuando tú sales de la ceniza, eso era un día despejado, fuera de la... Entonces, a eso me refería con experimentar los fenómenos naturales, con sentirlos. Es muy distinto ver la foto a estar ahí viviendo. Igual ver las fotos es impresionante y más lindo sería a lo mejor hacer un libro donde tú pudieras contar, o no sé si lo hacen en las exposiciones, todo lo que estás contándonos a nosotros, que es tan importante. Claro, hay una etapa que es la edición del libro. Aquí tenemos una fotografía que es de Chihuahua Lambertone, que es un fotógrafo de Bariloche, y puse dos fotografías que representan lo que comentaba anteriormente. A nosotros nos afectó en muy poca medida. Para nosotros fue un fenómeno estético, muy bello la erupción del volcán, pero para ellos fue una catástrofe que duró un año. No, impactante, porque mira, la pista de aterrizaje está totalmente tapada, el avión también. Claro. ¿Y esto es constante? O sea, ¿está cayendo? Claro, durante un año estuvo cayendo ceniza y estuvieron cerrados los aeropuertos en Bariloche, en San Martín, y lo que significa cerrar la temporada de inviernos para ellos, o sea, les afectó muchísimo. Significa económicamente una gran pérdida, porque es Bariloche, una catástrofe, claro. Claro, Bariloche es uno de los puntos importantes de turismo, digamos. Claro, está San Martín, Villa La Angostura, que son lugares preciosos y que por suerte ya están recuperados. Qué bueno. Oye, me llama la atención, nada que ver, pero yo te preguntona, que tú firmas las fotos, o sea, esta tiene un copyright, pero cuando son tuyas normalmente le ponen la firma. ¿Siempre así eso? ¿Y por qué lo así? Sí, mira... eso es curiosidad mía, porque mira, me inquieta. Hay dos cosas. Uno es promoverse uno como marca personal, con su trabajo, y lo otro que hay sinsabores. Por ejemplo, yo fui cuando vino a la Universidad de Tokio a presentarse con geólogos y especialistas a hablar de este tipo de fenómenos naturales, erupciones y terremotos, y en la Universidad de Chile me encontré con varios PowerPoint que contenían fotos mías que habían sido expuestas en la Plaza de la Constitución. Entonces, nosotros no tenemos la cultura de por lo menos poner el crédito. Exacto. Y yo creo que ahí nos merecemos un poquito de respeto en ese sentido, que cada vez que se publique algo... Eso yo estoy totalmente de acuerdo en que tú crees. Claro. Lo que me llama la atención es la firma, porque es como raro que un fotógrafo... Hay fotógrafos, pero la mayoría o le pone un copyright o le pone su crédito, pero son pocos los que firman su foto así como con firma normal. ¡Ay, qué buena foto! Esta foto también es de Chihui. Yo estoy terriblemente agradecido, o sea, profundamente agradecido de todos los fotógrafos que participaron. Ahora, la diferencia, y por qué puse estas dos fotos, porque no podemos ponerlas todas, es que él estuvo en los momentos que graficaron mejor lo que fue el fenómeno. Y esta es una de las fotos, ¿te fijas? Y ese buzo está en el lago Nahuel Huapi. Lo que está haciendo es tratar de destapar los filtros de donde se extraen el agua para la ciudad. Totalmente tapados con ceniza. Claro. Esa ceniza tiene... Impactante la foto igual, Claro. Y bueno, y qué generoso de tu parte y qué bonito que pongáis fotos de otros fotógrafos también. Pero tiene que ver con todo tu postulado, finalmente, de no ser tan individualista, sino que aunar las miradas. Claro, y contar los fenómenos de distintos puntos de vista. Digamos. Aquí nos pasamos a otra historia. Aquí pasamos al terremoto y al tsunami. Esto es la famosa escuela de Iloca. Quedó pero realmente destruida. Claro. Y aquí, aquí se ve como la maquinaria pesada es desplazada por la ola como si fueran juguetes.
Qué impactante igual, ¿eh? Porque claro, uno ve casas, ve autos, pero ver una maquinaria de ese tamaño desplazado es realmente darse cuenta de la fuerza que tiene la naturaleza. O sea, de lo poco que somos nosotros como seres humanos, los chiquititos que somos cuando la naturaleza se quiere manifestar. Aquí, por ejemplo, ahí tenemos una familia a mano izquierda, que esa señora y su marido vendían en la playa. Y vendían sopaipillas en invierno, todavía creo que lo hacen. Atrás estaba su casa donde ya no tienen nada. Yo después de 2 años pasé y tiene una casa preciosa a 2 pisos. Ah, qué bueno. ¿Y ese registro lo tení? Ese registro lo tengo. Y eso va a estar en el libro, debe estar, el antes y el después. Sí, pues. Pero aquí también yo le quiero contar algo a la gente con respecto a la resiliencia. Pero volvamos atrás un poquito porque hay 2 fotos que nos falta, que decía la familia, y después vienen 2... La pérdida. La pérdida y los tesoros. Ya. Entonces, esa familia, uno, con respecto a la resiliencia, yo en todos estos fenómenos me he encontrado con distintos tipos de personas. Lamentablemente la mayoría no tiene la capacidad de reincorporarse, ponerse de pie rápidamente. Pero otros sí. Esa señora, por ejemplo, cuando yo le dije que tenía que ponerse de pie, tenía que partir de nuevo, y que estos fenómenos eran que pasaban cada 30, 40, 50 años, y ella me dijo que quería morir antes de ver nuevamente un terremoto, un tsunami. Era así la desesperación en ese momento. 2 años después, ella con su casa, con sus hijos en el colegio, completamente funcionando bien. Lo que no la mató la fortaleció. Así dice Nietzsche, lo que no me mata me hace más fuerte. Claro, entonces eso es. Después cuando decía los tesoros, que se ve ese peluche en un roquerío, tiene que ver con los recuerdos, las cosas que nosotros valoramos, y ahí es donde para mí es súper importante la fotografía. Bueno, aparece el valor de la fotografía. Es una de las cosas que la gente lamenta perder. Muchísimo, muchísimo. Es uno de los tesoros que la gente lamenta perder, su foto. No hay... Su historia, digamos. Justamente, no hay certificados de existencia de hechos, y no hay registro de sus padres, de sus abuelos. Debe ser muy triste perder... Muy triste. Perder eso. Muy triste. Hay un documental que hizo Sebastián Moreno, que en un minuto una señora dice eso, dice como no tener foto de la familia es como no formar parte de la historia de la humanidad. Porque en realidad, ¿cómo contáis tu historia? Uno normalmente se va apoyando en las imágenes para contar su historia. Estábamos viendo una embarcación en la mitad de la ciudad recién. Claro, esto ya es Concepción, Talcahuano. Y aquí vemos los botes, los barcos de pesca en la ciudad, incrustados, cruzan rompiendo casas. Y el abatimiento de la gente. Pero insisto, después de esto para mí es una tormenta, y después viene el sol, con todos estos fenómenos naturales. Y yo que he pasado nuevamente por los mismos lugares no me he encontrado con gente que esté peor que antes. Lamentablemente en el momento, el shock, el trauma es tan fuerte. Es que es muy fuerte. Claro. Quedarse en pelota es muy fuerte. Claro. O sea, y no por culpa de nadie, o sea, es la naturaleza la que decidió que tú te vayas a quedar sin nada, entonces yo creo que es muy chocante. Y esto también es en Talcahuano. Talcahuano, claro. Y estas sí son fotos tuyas. Sí, claro, las fotos que eran del representante argentino eran esas 2 que son muy buenas, las del aeropuerto. Perfecto. Ya, vamos a la otra a ver qué viene, qué entretenido. Esto es la pérdida, es una forma de graficar la pérdida de infraestructura. Esto es en el Río Claro, entre Curicó y Talca. Este puente yo creo que mucha gente lo debe recordar. Ahora hay un puente parecido al que está al lado, más bajo, ¿no? Pero era una forma de decir esto es lo que pasa con un terremoto. Perfecto. Claro que hay que multiplicarlo por la cantidad enorme de puentes que se cayeron. Sí, claro, por supuesto, pero uno no puede estar en todos los... Ahí sería útil lo que tú decís, pues tener la unión de los fotógrafos. Justamente. Porque se podría hacer incluso como tema ese, ¿cachai? Si todos aportamos en un tema, podemos hacer una gran exposición con respecto, por ejemplo, a los puros puentes. Claro.
Esta foto la encuentro muy linda. Bueno, los contraluces igual tienen esa magia. Bueno, esto tiene que ver con... Esta foto fue en Bichuquén. Muchas casas de teja, muchas casas destruidas, y aquí está aquí aparte la participación de los voluntarios, de los jóvenes. Y esto es lo que... a esto me refería con el florecer después de estas catástrofes. Tú te encuentras con lo peor, pero te encuentras con lo mejor también. Y ver cómo los chicos se movilizan, cómo son capaces de invertir recursos de tiempo, pasar frío, alimentarse mal, pero estar ahí la mayor cantidad de tiempo posible hasta que venga, para evitar que la gente le afecte la lluvia. Eso eran compromisos, por ejemplo, que me llamó mucho la atención de un grupo de la Universidad de Playa Ancha. Ellos en Constitución, bien digo, ellos no se querían ir y llegar a un acuerdo con sus profesores y autoridades de estar el tiempo suficiente para terminar de montar hasta la última media agua, antes de las lluvias. Y después ellos iban a recuperar sus clases en enero o febrero. Mira, qué Ahora, generoso. ¿qué se produce? Que después yo voy a cubrir el incendio de Valparaíso, pero yo pienso en esos cerros más de algún alumno fue posiblemente voluntario en Constitución. Y así es como se devuelve la mano, ¿te fijas? Sí, pues eso es lo que cuando tú hablaste de los saqueos también se me quedó en el tintero, que también aparece la parte linda de las personas en esos minutos. Claro, claro. Y con los fotógrafos ellos no se choquean de repente la gente, ¿no? Mira, en Valparaíso... ¿No te ha tocado así que como sale de aquí, que estamos mal? En Valparaíso, porque algo se produce. Mira, los jóvenes sobre todo, ellos en las ciudades sienten que su terreno, su espacio se está transformando en un tour para los fotógrafos, en un circuito turístico para los fotógrafos. A eso me refería yo. Pero también hay una incomprensión en el sentido de no reconocer la actividad que hacen los reporteros gráficos, los camarógrafos. Los meten a todos mismos sacos. Imagínate, yo ya he ido 8 veces a Valparaíso y cada vez, ahora la gente me reconoce, pero en un principio una vez casi me pegan, o sea... Sí, pues porque claro. También pasa que, oye, ¿qué creéis que venía al circo? No sé, pues también se me ocurre que claro, uno está enojado, tiene pena, te pasó algo horrible, entonces como... No me parece tan raro que de repente exista una reacción por momentos, ¿cachai? Sí, porque después seguramente con los años van a valorar tu foto y van a decir qué bueno que este señor estuvo acá y tomó esta foto y le van a contar a sus nietos la historia mostrándole las fotos. Pero quizá en ese minuto puede ser como chocante. Claro. Ahora cuando tú dices eso de los nietos es muy cierto. Yo el proyecto mío tiene que ver con muchas imágenes de jóvenes que fueron voluntarios, que tengo nombre, carrera y lugar donde estuvieron, están en la foto. Entonces, yo digo, y son muchas fotos. O sea, si yo quiero hacer un libro, va a tener que ser un tremendo libro, porque lo que yo percibo es que ese joven de ahora va a ser papá y va a ser abuelo. Exacto. Y ese libro va a decir, yo estuve aquí y yo estuve haciendo esto como ejemplo para sus nietos e hijos. Exacto. No estuve no estuve en forma pasiva o no fui un testigo solamente, sino que estuve trabajando por la reconstrucción. Eso es. Aquí. Mira, esta lámina para mí es súper importante porque hay varios ejemplos. La de los jóvenes, que está a la izquierda, que se ve como un piso de media agua. Esto es lo que te decía los chicos de Playa Ancha. Ellos no quisieron volver a Valparaíso y llegaron a ese acuerdo. Dagoberto Pareja, el señor que está adelante de esa casa derrumbada. Dagoberto Pareja llegó a los 17 años a esa caleta y lo perdió todo. Perdió su casa, perdió un restaurante, perdió botes artillados, llamo yo, con motor y con redes, con todo. Y es un hombre que llegó a los 17 años a esa caleta con su mujer y una guaguita y no tenía nada. Hizo su vida ahí y lo perdió todo. Él cuando me contó la historia, a mí me conmovió mucho y él se dio cuenta. Y me dijo, flaco, pero no te preocupes, porque me doy cuenta que te está dando pena. Pero lógico, ¿cómo no da pena? Claro. Entonces me dijo, pero si yo sé trabajar, yo sé pescar. Si yo lo único que necesito es la ayuda para partir de nuevo.
pero ayuda que yo voy a devolver. Oh, O sea, yo no tengo nada que aprender, lo único que necesito es la mano. Pasé al año siguiente y Dagoberto Pareja tiene su restaurante, tiene sus botes y tiene su casa. ¿Te fijas? Y el tipo se puso de pie. qué lindo eso para ti igual, ¿eh? Pero espectacular. Y esto yo lo comparto con mis hijos y eso es lo más espectacular porque cada vez que yo viajo a este tipo de cosas, me vengo con el espíritu lleno de calidad humana, de fortaleza. Y si puedo ayudar en algo a la gente que está de rodillas, digamos, converso con ellos y se ayuda. Pero pasan muchas cosas. ¿Y esa de las señoras con la foto en la mano qué? Mira, aquí sigue la historia. Las señoras de la foto en la mano son dos viudas de dos héroes en Constitución. El botecito que está en el fondo es un bote similar al que tenían el marido de una de ellas y con el cual salvaron a 23 personas de la isla de Constitución. Perfecto. Lamentablemente en el tercer viaje, trayendo gente de la isla, vino la ola del tsunami y fallecieron. Fallecieron los esposos de ella y el hijo de uno de ellas. Entonces, la señora de la derecha perdió su casa, perdió todo y están con lo que quedó de eso, ¿te fijas? Entonces, ahí hay algo también. Sí, guardando el tesoro. Esa foto, uno dirá que tiene que ver Sí. el pan amasado. Esa foto para mí fue espectacular, ese momento, la tomé para recordar el momento. Esto en Bichuquén, en el colegio, habían muchos albergados y había muchos estudiantes voluntarios. Y yo también me quedé en ese colegio. Y en la mañana fui a tomar un café, me fui a la cocina y habían dos personas y tenían ese pan y estaban regalando el pan. Era un matrimonio. Y yo pensé que lo vendían. Y les pregunté cuánto era, no me dijo, es un regalo. ¿Pero por qué lo están regalando? Porque si ustedes vienen a trabajar gratis acá, porque nosotros les vamos a cobrar. Y ustedes que perdieron la casa y me dicen, sí, nosotros vendíamos pan amasado y tortilla y se cayó nuestra casa. Pero ¿y este pan de dónde salió? Nosotros sabíamos que teníamos 3 quintales en los escombros y los fuimos a buscar. Oh. En realidad que aparece lo más lindo de las personas. Claro. Y ellos rescataron esa harina y hicieron su pan y lo regalaron, digamos. Ah, ahí están tus intervenciones. Claro, esta es la aplicación ya del trabajo. Y es lo que yo siempre buscaba, era que la gente se encontrara con la fotografía, con estas historias y no necesariamente tuviese que ir a galerías de arte donde muchos no van. No van. No van, esa es la realidad. Claro. Salvo que sean cosas como la de la reina y todo, pero en general van el día de la inauguración y después cuesta que la gente vaya a ver las exposiciones. Claro. Esto es lo otro, que sirva para esto, que los padres interactúen con sus hijos frente a este tipo de fenómenos. Cuando hay un terremoto, cuando uno no se puede mantener de pie, uno tiene que ir a lugares altos cuando está en la playa. Y eso no es necesario que lo diga de ahora en adelante, el que sabe, no es necesario que se lo diga el chavo, no se lo diga a nadie. Entonces a eso me refiero nuevamente con fortalecer la memoria colectiva. Los jóvenes, los padres, los niños tenemos que heredar, transmitir esta realidad. Cuando estamos en la costa y hay un terremoto que nos cuesta ponernos de pie, tenemos que inmediatamente subir a las zonas altas y esperar y esperar y esperar. Exacto. ¿Y te emociona ver a la gente así frente a tus fotos en la calle, cómo se paran? Mira, la verdad es que lo que más me emociona es ver las fotos. Recordar el momento. Me alegra, me satisface ver a la gente en las exposiciones, pero ahora mismo cuando tú me pedías estas 15 fotos para traer nuevamente, yo hace tiempo que no veía este material. Y verlo, me acuerdo de cada entrevista, de cada persona con que hablé, de los momentos más alegres y también los más tristes. Entonces, volvemos al valor de la fotografía, sí, de tener esa milésima de segundo retenida en el tiempo y tenerla para siempre. O sea, ahí está. Las cosas siguen su curso, avanzan, el mundo cambia, pero lo que tú registraste ahí quedó, detenido. Y eso yo encuentro que es de las cosas lindas que tiene nuestro gremio. Ahora, lo otro que al intervenir
los espacios públicos. De esta manera uno está llevando esta información en forma gratuita a la gente. Y más cercana de alguna manera, porque es lo que tú decías, esa persona va caminando por la calle y se encuentra con eso. Para ir a una galería tiene que decidir el día que va a ir, la hora que va a ir. Cambio es distinto ir caminando, oh, ¿qué está pasando? Y te paráis un rato a mirar. Sí. Yo creo que tiene un gran valor lo que tú has hecho, mucho valor. Ojalá se incorporen más fotógrafos y ahora cuando les escribas tú te respondan, porque creo que es muy, muy valioso lo que tú estás haciendo. Gracias. Y de compartir, de no ser egoísta, de no querer lucirse uno nomás, ¿cachai? Como fotógrafo, sino que lo que acabo de decir, compartir entre todas las miradas y que seamos capaces todos de entender un fenómeno natural a través de variedad de cámaras. Claro. Y aquí en las intervenciones, por ejemplo, en la Plaza de la Constitución, me llamó la atención que la empresa de Touristic, los buses rojos, empezaban a incluir en su circuito de la moneda las exposiciones. Entonces había mucho turista mirando las exposiciones y aprendiendo de parte de nuestra realidad. Exactamente, de nuestro país. Me llamó mucho la atención después que fue el terremoto y tsunami en Japón. Justo yo había expuesto cuando se cumplió el primer año del terremoto en Chile, o sea, el 2011, había expuesto y había un grupo de japoneses mirando mis fotos. Y esos japoneses llegaron a Japón y el mes siguiente, digamos, que este fue en febrero, el mes siguiente, les afectó el terremoto y tsunami a ellos. Entonces, ahí también hay algo que quise hacer, y ahora me acuerdo que quise hacer una exposición con japoneses, pero lamentablemente tenemos problemas de idioma y tenemos problemas de cultura. Si es difícil juntar fotógrafos en Chile, imagínate. Claro. Estuve mucho tiempo insistiendo y tratando de lograr el contacto con ellos. Contacté a 2, 3 fotógrafos japoneses, pero lamentablemente no hubo más que una presentación, no hubo respuesta sí, no se concretó. Tenemos mucha diferencia. Pero me gustaría mucho mostrar lo que es, cómo nos hermana esto de los terremotos con Japón. ¿Esta es la última o nos quedan todavía? Esta tiene que ver, son solamente son solamente para reafirmar tus proyectos. Claro, para graficar. Ahora las exposiciones se han hecho en Copiapó, en La Serena, en Los Andes, en Rancagua. O sea, esta misma exposición la vais moviendo por distintas partes. Algunas de estas. La que se hizo, que es la gente de la fruta, se hizo en regiones. Ya. Se hizo en más regiones. Ahora, esta exposición se ha puesto en la Plaza de la Constitución y en la Plaza de Armas de la Ciudad de Constitución. Ya, perfecto. Mi ideal es que siga recorriendo más ciudades. Siga recorriendo, así que esta es una invitación también que hago a los alcaldes. Ellos pueden llevar esta exposición e intervenir sus espacios públicos con distintas temáticas. Está el terremoto, está el volcán, ahora luego va a estar el incendio y otras más. Sí, pues las que vendrán, que claro. Tenemos, nuestra madre naturaleza decidirá. Y ahí estamos más o menos. Claro. Oye, pucha, todo un placer recibirte, me encanta la generosidad que tienes. Hemos comentado con otros fotógrafos del egocentrismo que hay en los nuevos fotógrafos, que de repente no tienen esta cosa de compartir con otros. También lo estamos mirando desde un lado. Después de que entreviste a los de la generación de nosotros, lo hablaré con ellos también y veremos cuál es su percepción con respecto al tema. Pero por el momento te agradezco mucho haber venido a nuestro programa. Te traje un pequeño regalito para que no se le pase el cuarto de hora nunca. Lo voy a abrir yo y ahí tenga todos sus tiempos bien medidos. Muchas gracias. Yo también te traje un regalo. Tu regalo es tu visita. No es tan lindo como este, pero es un poco más sencillo. Pero para un día frío. Esto no lo esperaba. Muchas gracias. Y te agradezco la invitación. Te agradezco mucho la invitación. Muchas gracias por haber venido, Juan. Nos despedimos de este capítulo maravilloso que hemos tenido con un hombre generoso que quiere convocar fotógrafos. Así que pongámonos las pilas pues, y unámonos todos. Somos un gran equipo y nuestras miradas juntas
serán más fuertes que la de uno solo. Chao.